Venezuela no puede estar al margen del debate petrolero porque su principal producto, monoproductor por ahora, hasta que haya una nueva economía diversificada, dependemos del petróleo. ¿Cómo está la situación del petróleo venezolano? Que se habla de una crisis terrible, de la disminución a niveles que nunca habíamos tenido. Realmente tenemos un nivel de producción que desde los años 40 no lo habíamos llegado allí. La cifra, bueno, PDVSA da una cifra y la OPEP da otra. Unos 700.000 se dice. 800.000 barriles de la producción. Realmente el presidente Chávez ha prometido unos 3 millones cuando estaba en 1,5 millones en ese momento, ¿no? No, él prometió 5 o 6 millones. 5 millones. El plan Chávez era de 5.800.000 barriles. O sea que estamos debiendo 5 millones de barriles. Y había capacidad humana y material para producir. Claro, sí la hubo hasta el conflicto del 2002 cuando nos votaron pues, a más de 20.000 técnicos. ¿Tú trabajas en qué área de PDVSA en ese momento? En ese momento yo estaba entrando al CIED. ¿Al centro? En centro de adiestramiento, pero yo tuve mucha experiencia en la parte de producción y en la parte de inversión social. O sea, una experiencia de 24 años en muchas áreas de conocimiento y también en Caracas, Guadualito, Barinas, El Zulia, Oriente, Anaco, Maturín. Es decir, era un recorrido por toda Venezuela porque uno lo preparaban para el futuro, pues, y llegó el momento cuando estábamos todos listos nos votaron. Veía en la prensa colombiana precisamente que Colombia, que en esa época estaba muy debajo de Venezuela, hoy en día superó a Venezuela en producción petrolera. Sí, Colombia ya está en 900.000 barriles diarios, ya nos superó, ya nosotros debemos ser como el cuarto país de América Latina, porque el primero es Brasil, que también estaba por debajo de nosotros. Brasil ya va por los más de 3 millones de barriles, Colombia va por 900.000 barriles, Guyana va para 700.000 barriles. Se dice que es un emirato y que además hay problemas de limítrofe, porque hay una proyección atlántica nuestra donde puede haber petróleo, que si no vamos jurídicamente a la corte o argumentamos nuestros derechos, lo perdemos también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya está bastante perdido, no sé cómo es Claro, la parte jurídica se está manejando. Pero la parte jurídica, bueno, hay... A nivel de la Corte Internacional de Justicia, y hay criterios coincidentes del gobierno y de la oposición porque no admiten que la demanda de Guyana declare válido el famoso laudo de 1899, que le daría toda esa zona del Atlántico donde ese petróleo es, además, un petróleo liviano, ¿no? Sí, es un petróleo liviano y en la zona de reclamación ahí tenemos nosotros petróleo. Y realmente, sobre todo Guyana, dicen que puede llegar a 700, 800.000 barriles en 4 o 5 años. Sería un barril por persona en Guyana. Es decir, agarrarían un estatus equivalente al de Kuwait, un barril por persona, un barril de petróleo de producción por cada habitante. Sí, con un ingreso per cápita inmenso. Gigantesco el ingreso per cápita. Ahora, lo cierto es que nosotros estamos perdiendo de producir 5 millones de barriles todos los días. Es decir, Venezuela está dejando de producir la producción de Irak todos los días. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente lo que pasó con PDVSA no tiene nombre. Pues PDVSA era la segunda empresa petrolera del mundo y la convirtieron en una empresa ya que prácticamente casi quebrada. Pues. De compararse con las grandes empresas del mundo, ahora nos podemos comparar con lo que era Pemex cuando lo intervinieron hace unos 20, 30 años. O sea, esto es un caso único, nadie se imaginaba que podía suceder. Ahora, eso no quiere decir que estemos llenos de pesimismo, sino que simplemente estamos empeñados en rescatar, no PDVSA, sino una nueva industria petrolera, y por eso hay una ley ahorita, un anteproyecto de ley en la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional que plantea 2 cosas fundamentales en este cambio. 1, hace falta muchísima inversión privada, y 2, hace falta quitar ese control absoluto que tiene el Estado sobre la cuestión petrolera. Entonces, la ley que viene... Esto lo prepara la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso elegido democráticamente. Exactamente, de la Asamblea Nacional, que es la única que tenemos. Pues. Sí. Entonces, la Asamblea Nacional tienen tiempo trabajando y tienen tiempo trabajando con los técnicos. El anteproyecto todavía, claro, seguramente faltan algunas cosas todavía que agregar y que a lo mejor unificar un poco con la ley del gas, pero tiene lo fundamental, que hace falta inversiones. Va a permitir esa ley que Venezuela haga las rondas que hacen, las rondas de licitación que se hacen en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en todas partes, para captar inversionistas. Se abre mucho la ley. O sea, ustedes están trabajando ya en un nuevo modelo de una industria petrolera distinta a lo que hay hoy. Claro, porque es que primero que esta no sobrevive. Esta empresa, PDVSA está acabada realmente, PDVSA la acabaron. Pero todavía tenemos muchas reservas, todavía hay posibilidades de rescatar a Venezuela durante los próximos 20, 30 años, y por fin lograr transformar la industria petrolera en calidad de vida de los venezolanos. Es decir, aquí tenemos que rescatarla y aprender a utilizar esos ingresos para que generen calidad de vida y que cuando el petróleo sí ya deje de ser negocio,
no tengamos unos pueblos fantasmas, sino unos pueblos prósperos que lograron desarrollarse a partir de su industria petrolera. Pues. ¿Qué es lo que han hecho los países árabes? Cuando fuimos diplomáticos en la región, yo fui embajador en Kuwait, hay que ver el desarrollo de Kuwait por el petróleo. Y lo mismo pasa en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, han aprovechado, sembraron el petróleo. Bueno, y países occidentales como es el caso de algunos países europeos, sobre todo Noruega, el beneficio que ha logrado del petróleo, ¿no? Noruega ha sido extraordinario. Claro, Noruega hay una gran diferencia, que el petróleo llegó a Venezuela cuando prácticamente no había un país. El promedio de vida cuando muere Gómez es de 34 años. Y el país es palúdico y es todas esas cosas. Y en Noruega el petróleo llegó cuando ya era un país próspero, pues, y lo supieron utilizar. Pero eso no es excusa para que nosotros no sepamos utilizarlo. Aquí Venezuela tuvo durante 50 años el mayor crecimiento paulatino del mundo, del PIB, desde los años 30 hasta llegar casi a los 80. Luego se vino un poco abajo, pero ahorita se vino hacia un desastre. Pues yo siempre pongo la figura de que nosotros ante el mundo somos algo así como un limosnero sentado en un barril. La gente no se explica cómo un país tan rico como este ha tenido, tiene tantos problemas y ni siquiera la industria básica, que es la petrolera, PDVSA, bueno, PDVSA está prácticamente prequebrada, PDVSA no, la refinería. El problema de la gasolina, de las colas de la gasolina, es que las refinerías no producen gasolina. Porque las ¿Qué acabaron. tiene que ver los embargos y la línea dura de la política exterior, sobre todo norteamericana, y esta situación grave para la industria petrolera? Puede influir algo, pero hay que diferenciar algo muy claro. El desastre de la petrolera no se produce por las medidas. El desastre ya estaba hecho cuando llegaron las medidas. Ya la Citgo habíamos perdido buena parte de la Citgo, habíamos vendido unas cuantas refinerías, igualmente en Europa, igualmente las refinerías aquí estaban desmanteladas. Igualmente la producción venía impicada. Cuando las medidas, bueno, la producción ya estaba por debajo de 1 millón de barriles. O sea, que no sé si es bueno o malo filosofar acerca de las medidas, pero lo único cierto es que las medidas no son las responsables. El responsable, con nombre y apellido, es este gobierno que agarró una empresa que iba creciendo de 3,5 millones de barriles hacia los 5 o 6 millones de barriles y la convirtió, nadie sabemos todo, como una especie de Rey Midas al revés, como una especie de Saddam, la convirtió en una empresa que produce 800,000 barriles y que yo estoy seguro que da pérdidas. Bueno, estos seminarios que usted organiza, tanto en Venezuela como en el exterior, me imagino que pueden plantearse todas estas tesis, discusiones abiertas, y creo que es el Colegio Internacionalista quien lo coordina todo esto, ¿no? Sí, el Colegio Internacionalista y la Universidad Central son los que coordinan el diplomado, y es un diplomado abierto. El lema del diplomado es provocar el pensamiento petrolero, que la gente piense de una manera integral acerca del petróleo y de la necesidad que tenemos de resucitar la industria petrolera y transformarla, hacer que catapulte a un país con una gran calidad de vida. Precisamente el sábado habrá una reunión de periodistas iberoamericanos aquí en Caracas a través de contacto brújulainternacional@gmail.com. Pueden informarse y se tocará entre los futuros seminarios de periodismo petrolero, porque un país petrolero necesita mucho más conocimiento para informar sobre un producto tan importante como el petróleo y difundir estos seminarios que se están dando en la central a través del Colegio Internacionalista de Venezuela, su presidente Juan Contreras. Vamos a un corte y seguimos con más información en otros escenarios internacionales.